Hola comunidad, pues nuevamente estamos con otro video en donde vamos a tratar de seguir platicando sobre esta relación rara o no sé exactamente qué palabra usar entre México y Estados Unidos. Y uso la palabra rara porque siempre ha habido un tipo de odio, amor, odio, admiración, resentimiento, admiración entre México y Estados Unidos. México siempre ha intentado imitar a Estados Unidos. Ese ha sido un parte de nuestro problema. Pero hemos tratado de imitar a Estados Unidos sin conocer a Estados Unidos. Desde el principio de nuestra historia intentamos imitar sus instituciones, pensando que todo lo que teníamos que hacer era imitar a Estados Unidos y ya nos iba a ir muy bien. Todo lo contrario, nos fue de la patada. Y nos fue de tal grado la patada que Estados Unidos se aprovechó, atacó y robó a México, como lo hemos platicado aquí, más de la mitad de su territorio. Y a pesar de eso, y otra cosa muy triste, Estados Unidos, una vez escuché a alguien decir, es que Estados Unidos cuando invade, reconstruye el país. No es cierto. A México lo destruyó, le robó todo lo que pudo y dejó al país para que se pudriera. Y aún así después México siguió intentando imitar las instituciones de Estados Unidos, porque sea lo que sea, Estados Unidos era desde el principio un país exitoso, quizás por las razones equivocadas, pero lo era. México desesperadamente quería imitar eso y no encontraba su lugar, su manera de ser. Eh, por eso cuando fracasaba, llegaba nuevamente a lo que es la democracia. Perdón, no la democracia, sino sustituía, disculpen, la democracia por las dictaduras. Fuera la dictadura de Porfirio Díaz, inclusive la de Benito Juárez. Después se quiso volver a acceder al sistema democrático, matan a Madero, México vuelve a ser una dictadura, pero de un partido. México por 70 años era una dictadura de un solo partido, con sus virtudes y defectos, vuelve a ser una democracia. La gente erróneamente culpaba al sistema democrático de todos esos errores y cometió el gravísimo error de elegir a un antidemócrata que terminó no solamente destruyendo las instituciones, sino destruyendo nuestra democracia. Ya saben a quién me refiero. Y tengo que decirlo con estas palabras, un psicópata en el poder. Nosotros los mexicanos tenemos que ser los responsables, los que votaron por eso, por la destrucción de nuestro sistema democrático. Tienen que ser responsables de eso. Ahora bien, ¿es todo lo que tenemos que aprender? Yo creo que no. Recuerden, este canal se llama Nuevo Mundo Económico. ¿Por qué? Porque yo estoy intentando entender al mundo y tratar de aportar algo positivo. Como yo les había comentado, yo vi mucho tiempo en los Estados Unidos y fue una experiencia muy difícil, muy difícil. Digo, me rebajaron tantas veces, llevándome frijolero, espalda mojada, vete de nuestro país, aunque era territorio que le robaron a México, el maltrato que los chicanos le daban a los mexicanos, sobre todo a la pasada. Eso me fue afectando muy seriamente. Cuando yo volví a México, siempre volví con esas intenciones de hacer algo. Por un tiempo pensé en meterme a la política, gracias a Dios no lo hice. Otras, otras cosas. De repente descubrí que por este canal podía yo intentar hacer algo. Pero algo que descubrí es que no es importante solamente tener buenas intenciones, hay que tener las ideas correctas. Y es, cuando yo vine a Estados Unidos, también pensaba que el modelo gringo era el ideal y que todo lo que teníamos que hacer era imitarlo. Fui a la escuela de leyes y me fui dando cuenta que eso es exactamente lo que México intentó toda su vida y que iba fracasando y que fracasó. Eso es la cuestión política, pero también está la cuestión económica. Y pensaba que con más libertades económicas, con más libre mercado, con más capitalismo,
México iba a cambiar, qué es lo que le faltaba, y todos en aquel tiempo pues señalaban a la Unión Soviética, al comunismo, como un fracaso total, pero sin entender muchas de esas cuestiones, sin entender verdaderamente esas sociedades tuvieron la oportunidad de desarrollarse. Siempre veíamos el fracaso de la Unión Soviética, pero verdaderamente es justo mencionar a la Unión Soviética. En Latinoamérica veíamos a Cuba, pero como habíamos platicado, nunca se le permitió verdaderamente desarrollarse el sistema. Ahora, ¿soy yo comunista? Yo creo que no. Lo que sí soy un católico practicante, que quiero que esos principios, valores católicos, cristianos, salgan adelante y sobrevivan y nos guíen. Pero siendo justo, por más buenos que sean estos valores, no nos dicen todo, no nos dicen sobre el PIB, sobre la inflación, sobre sobre ese tipo de cosas. Nos pueden dar buenos lineamientos, pero eso es todo. Entonces me di cuenta de que quizás un poco tarde, pero México sí necesitaba un cambio. Fuimos por muchos años gobernados por una ideología de libre mercado, de capitalismo, que simplemente que éramos demócratas y íbamos a llegar a la perfección. De repente dentro del sistema democrático, por ejemplo en México, pues, si no necesariamente a los niveles de presidente, creo que aunque considero a Vicente Fox un presidente bastante pésimo, no lo creo que él en su personaje sea corrupto. Creo que Felipe Calderón, a pesar de haber cometido algunos muy serios errores, fue un buen presidente o bien intencionado, y creo que fue honesto, y creo que las evidencias lo demuestran. Unos podrán alegar ciertas excepciones, pero yo creo que son excepciones, no son la regla. Pero al final de cuentas, la vida del mexicano común y corriente no mejoró. No mejoró porque no teníamos las ideas correctas. Hoy ya lo puedo entender. Necesitamos un cambio radical. ¿Y cuál era una de esas cuestiones que nunca mejoró? Que el libre mercado y el capitalismo mejoró. Vamos a decirlo así de sencillo. La manera más eficaz de reducir la pobreza es un salario mínimo digno. Así de sencillo. Siempre se alegaba que México iba a perder competitividad, y de hecho este presidente Fox eh, aceptó que cometió un error, aceptó en una entrevista pública que quería subir el salario mínimo, y los empresarios le dijeron, no, no lo hagas, vamos a perder competitividad. Con el tiempo se dio cuenta que fue un grave error y pidió disculpas. Y sí, fue un grave error. El salario mínimo, mientras no, y hay campo para no producir inflación, mientras no produzca inflación, es quizá la manera más efectiva de acabar con la pobreza o reducirla drásticamente mientras no provoque inflación. Eso payasada de competitividad, vamos a perder competitividad. Pues sí, claro, los multimillonarios iban a perder cierta capacidad de competitividad porque no iban a tener esclavos trabajando para sueldos de esclavos. Y eso es muy importante entenderlo. Lo que estos multimillonarios hubieran perdido en gasto por pagar más impuestos, más salarios, lo iban a recuperar al ampliar la base de compradores. Sí, iban a gastar más en pagar sueldos, pero iba a haber más personas dispuestas a comprarles sus productos, así que iban a ganar a la larga, pero en su manera egoísta, egoísticamente, la manera egoísta en la que veían a su patria, a su país, a los trabajadores, y que había una ideología que los apoyaba en esta sinvergüenzada, le costó mucho a México, nos ha costado mucho. Yo quiero, ojalá que este canal sea un camino para poder ayudar a México y a otras sociedades a cambiar de pensamiento, para tratar de adaptar las ideas que verdaderamente nos sirvan a ser mejores. Y en ese sentido yo tengo que admitir que yo tuve que cambiar mucho, yo tuve que
reanalizar muchas de las ideas que yo creía que funcionaban, pero que el tiempo, la verdad, no. Una de las personas que me hizo cambiar, tengo que admitirlo, sí fue Diego Rusarín. Yo el primer video que hice de él fue muy crítico. No me arrepiento de haberlo hecho así de crítico porque la verdad se lo merecía. Dijo, estaba haciendo unas cosas que la verdad no, están muy mal. Como dije, cometí el error no de criticar a la derecha, porque pienso lo tenía merecido, pero quedarse callado con las sinvergüenzadas que hacían la gente de izquierda. Eso no está bien. No está bien. Tenemos que ser objetivos con todos y en todo. Y yo voy a intentar hacer eso. Voy a intentar hacer eso, de ser objetivo, de revisar mis ideas y tratar de aportar algo más positivo. Como dije, uno de los graves errores que México y Latinoamérica y muchos países cometimos fue desde el principio tratar de imitar a Estados Unidos sin entender a Estados Unidos. Imitar sus instituciones políticas sin verdaderamente comprenderlas. Y tratar de aplicar unos modelos económicos que muy en el fondo explotaban a las clases mayoritarias sin verdaderamente aportar algo para su mejora. Y hay razones quizás por las que se tomaron este tipo de actitudes. Me gustaría hablar ahorita rápidamente sobre lo que es la izquierda o el comunismo. Yo espero un poco tiempo más quizás poder por fin terminar un segundo libro que hablo sobre la economía. Y en eso hablo sobre lo que es el comunismo. Poco, pero hablo. El comunismo empezó en Francia simplemente como una reunión de personas, de trabajadores que querían defender sus, sus derechos contra la obvia explotación. Y era comunismo porque querían ser comunes o iguales entre las personas. Dentro de ese movimiento, como lo planteo espero, mi futuro libro, empezaron a sumársele muchas personas y muchos ideólogos como Marx, Engels, Lenin, Gramsci, todos con muchas ideas. Pero la clave principal es que la gente que se le empezó a agregar a la izquierda, a las izquierdas, era gente con mucho resentimiento social, muy justificado por la explotación que estaban recibiendo. Pero el problema con la gente resentida que se les unían de todo tipo, no nomás resentidos por cuestiones económicas, con el tiempo se le unieron gente resentidas por las cuestiones sexuales, ¿no? Morales, porque tenían una sexualidad, una moralidad diferente que querían imponer o defender y se sentían excluidos. Y este movimiento de izquierda los empezó a aceptar, a incorporar. Y empezaron a cambiar los valores. Y el problema es que con estas personas resentidas, como me dijo un primo, es que a final de cuentas es tanto el dolor que sienten por ese rechazo o ese abuso, que a final de cuentas no quieren justicia, quieren venganza. Y las revoluciones izquierdistas, o simplemente todas las revoluciones, pero sobre las izquierdistas, terminaron en una matazón, en matazones, en peores injusticias, por la intención de vengarse de esas injusticias que se habían aplicado a ellos. Empezaron a ganarse la desconfianza de la sociedad. Y eso fue muy fácil que otras ideologías, la derecha, el sistema capitalista, el libre mercado, pudiera ganar, pudiera entrar al poder y quedarse en el poder. Pero como dijo un académico católico que hace mucho yo leí, dijo, uno puede pensar lo mejor o lo peor del sistema comunista, que es el mejor o es el peor, pero no podemos negar que por más bueno o más malo que sea, es una respuesta, buena o mala, a los abusos del sistema capitalista de libre mercado.
Y la esencia del abuso del sistema de libre mercado es dar la falsa idea de que entre más comercio, más libertades, más trabajo, va a haber mejores sueldos. Eso es una mentira de Rafal. Y Latinoamérica es el mejor ejemplo de eso. No hay mejores sueldos. Los sueldos se quedan estancados. Ya hemos platicado sobre eso, esa parte que es explicada el por qué por Marx, por el marxismo. Muy interesante, quizás luego lo volvemos a explicar, aunque ya lo hemos explicado aquí. Y ahorita, por ejemplo, Estados Unidos está pagando las consecuencias también, porque los sueldos tienen décadas sin subir y los costos de vida sí. En no sé cuántos años han subido 3 veces el valor de las casas sin que suban los sueldos. Entonces tenemos que reanalizar nuestras ideas, nuestras hipótesis sobre qué funciona, cómo funciona. Según Diego Rusarín, China es ese modelo, está mejorando radicalmente. En unas cuantas décadas ha sacado casi 1.000 millones de personas de la pobreza, por lo menos de la pobreza extrema. China no es capitalista, eso es una gran mentira, es comunista, con aspectos que permite el libre mercado, pero con mucha influencia del gobierno. ¿Por qué? Porque China reconoció que los empresarios, especialmente los multimillonarios, deben de estar al servicio del Estado y no el Estado al servicio de los multimillonarios. No es el problema que está ahorita pasando en Estados Unidos, desafortunadamente en muchos países de Latinoamérica por mucho tiempo. El Estado está al servicio de estos multimillonarios. Estados Unidos está cooptado por los multimillonarios. Como podemos decir en ese caso de Vicente Fox, cuando dijo cómo los multimillonarios, los más grandes empresarios, le dijeron que no subiera el salario mínimo, porque ellos estaban muy a gusto teniendo esclavos, dando un sueldo miserable. Entonces tenemos que revisar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra manera de ver el mundo para tratar de mejorarlo. Como dije, yo sufrí mucho por ser mexicano, quiero ver a mi patria prosperar, mejorar. Nunca encontré verdaderamente el camino de cómo hacer algo especial, único para hacerlo. Nunca fue ese gran empresario que pudo donar millones o ser un gran político. Y aunque lo hubiera sido, no tenía una idea o tenía una idea equivocada de cómo mejorar la sociedad. Pudo haber sido, no sé, presidente o gobernador, o presidente. Pero no hubiera cambiado nada porque no tenía ideas correctas, adecuadas de cómo mejorar a la sociedad. Nunca me había caído el 20 la importancia de un salario digno. Y esos son quizás los errores que yo hubiera cometido, hubieran sido muchos errores y no hubiera, por más honesto que hubiera sido, y no hubieran mejorado la sociedad. Ahora este medio espero me dé la oportunidad de influir en personas o en gente, quizás de sus ideas, para que influyan en cuestiones de política, para mejorar a mi sociedad, a este país que quiero tanto y que tanto ha sufrido, que es México. Ojalá podamos hacer eso, ojalá podamos mejorar, ojalá no volvamos a elegir a psicópatas al poder, como cierto loquito, que podamos retornar, hacernos de nuestra democracia, que este típico nos la robó, y su transformación de cuarta, que podamos recobrar el buen camino, pero con las ideas correctas para mejorarnos. Y no tener que ver al país que le hizo tanto daño a México, que le robó la mitad de su territorio y que la CIA, su agencia de inteligencia, se ha metido en nuestra política de manera pésima, tratando de controlar al país para el beneficio de Estados Unidos, para el beneficio de México, y podamos ser verdaderamente libres, autónomos, y hacer algo que quizás nunca hemos soñado ser la envidia de otros países teniendo la mejor calidad de vida de nuestros ciudadanos posibles. Eso es lo que yo quiero para mí, quiero para mis ciudadanos y quiero para mi patria. La mejor calidad de vida posible en el mundo. Y eso solamente se va a lograr tomando las decisiones correctas, teniendo las ideas correctas
para tomar las decisiones correctas. Eso es lo que yo quiero para México, para los mexicanos y para todos los países que se dejen hacerlo. Permítanme seguir en este proyecto, apoyen. Yo voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para lograr esto y, seguimos adelante. Por favor, denle un like, comenten, suscríbanse si no se han suscrito. Y como dije, comenten sus opiniones. Ayudar al canal a crecer y ojalá ayudemos a mejorar nuestros países y nuestras comunidades. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias.